Hermanos y hermanas, muy buenos días. Dios los bendiga. En este día, un día lluvioso que Dios nos está dando. Le damos gracias a Dios y queremos enviarles saludos a todos ustedes, hermanos, que están conectados, que nos están viendo. Estamos haciendo por hoy de esta manera para mantenernos en contacto y también mantener la expectativa en recibir esa palabra que necesitamos para estos tiempos. Así que mi hermano, en este día voy a dar una enseñanza, voy a dar un estudio acerca de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, una de las grandes cosas que nosotros debemos apreciar es que Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso y, y nos ha dado su palabra para que usted y yo podamos saber exactamente qué tiempos estamos viviendo, ¿no? En qué etapa del tiempo de Dios estamos eh, ya caminando. Entonces, en este día, hermano, yo espero que usted esté muy atento, no se pierda este estudio que vamos a estar dando a partir de este momento, basado en la palabra de Dios. Y hermanos, saludos también a todas las familias, a aquellos grupos que están conectados. Y la Biblia dice, hermanos, mire, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Entonces, hermanos, cuando hay deseo, hay hambre por Dios, por su palabra, por su presencia, entonces ese es el candidato para recibir la respuesta, para recibir esa palabra de aliento que necesitamos en este tiempo. En los tiempos actuales que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos de inseguridad y tantas otras cosas. Pero tenemos algo que Dios nos ha dado y esa es su palabra, su palabra. Entonces, mi querido hermano, en este día, yo estoy seguro que usted va a ser bendecido con esta palabra que voy a dar en esta mañana. Amén. Eh, Abra su Biblia, hermano, si usted está con su Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Este es un versículo muy importante y es y creo que es el único versículo que se menciona en toda la Biblia acerca de lo que es la palabra profética para estos tiempos, ¿no? Dice en Segunda Pedro capítulo 1 versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, en este versículo, hermanos, el apóstol Pedro nos da una seguridad, nos da una palabra, ¿no? De que lo que tenemos es algo seguro. ¿Y qué es lo que tenemos? Palabra profética, ¿no? ¿Y cuál es la característica de esta palabra profética? Es que es una palabra segura, ¿no? Eh, en medio de tiempos de incertidumbre, entonces mucha gente y hay muchas noticias, ¿no? Y muchos lo escuchamos, ¿no? Hay noticias de todo tipo, se dice una y otra cosa de cómo están los tiempos y qué es lo que viene por delante. Y por supuesto, hermano, todos estamos con la expectativa de saber qué es lo que va a suceder por delante, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí a algunos meses o años, ¿no? ¿Cómo va a ser la situación? Entonces,
cuando no conocemos la verdad, cuando no sabemos, no tenemos una palabra segura, entonces podemos vivir en inseguridad, incertidumbre y por consecuencia vivir con miedo constante. Y esa es la condición en la que mucha gente hoy está caminando, porque no conocen, no saben que hay una palabra dada por Dios. Es por eso que usted y yo debemos estar agradecidos a Dios por la palabra que Él nos ha dado, porque Él nos ha permitido tener su palabra. Y en este versículo dice que esta palabra es profética. Toda palabra con el futuro, ¿no? Que es lo que viene por delante, ¿no? Entonces, y en la Biblia está revelado, Dios ha revelado a su pueblo, a su iglesia, y también ha revelado qué es lo que va a suceder en el mundo, cómo van a ser las cosas. Él siempre ha hablado, ¿no? En su momento, ya, en su momento, lo que va a venir por delante y cómo van a ser las cosas. Y hoy en día, hermano, nosotros como iglesia necesitamos estar seguros, ¿no? ¿Qué es lo que viene por delante? ¿No? Y cuáles son las promesas para la iglesia, para todos aquellos que creemos en Jesucristo y, y nuestra fe está en Él y nuestra esperanza está en Él, ¿no? Pero es necesario también, hermano, entender que a esta palabra profética, ya, dice el versículo, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, el mundo está en tinieblas, ¿no? Está en tinieblas, está en una oscuridad. Entonces, y mucha gente, por eso es que vive en inseguridad. Es como una noche oscura, como en una noche oscura, no hay luz. Usted se puede imaginar, hermano, que en una noche en tinieblas, donde no hay luz, entonces cualquier persona no sabe a dónde va a ir, no sabe por dónde ir y, y- y- y por ende, ¿no? Hay un temor porque puede ser que se tropiece, puede ser que pise un hueco en la tierra y caerse, ¿no? Entonces, en un mundo donde vivimos, en el cual vivimos, eh, la gente, por no tener una palabra segura, por no tener qué es lo que va a venir, por no saber qué es lo que va a venir, entonces mucha gente, el mundo es así, ¿no? El mundo está así, ¿no? Pero es necesario, hermano, para nosotros tener la seguridad, dice, debemos estar atentos a esta palabra. Quiere decir que nosotros tenemos que darle oído, ¿no? Prestarle atención, ¿ya? Si queremos vivir con seguridad, si queremos estar bien, ¿no? ¿No? Entonces necesitamos darle atención a esta palabra, ¿no? Por eso dice, hacen ustedes bien en estar atentos, como una luz que brilla en un lugar oscuro, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es la única palabra que, que puede darnos seguridad, es como una lámpara en medio de la oscuridad, en medio de la oscuridad de este mundo en el cual está sumido el mundo. Entonces, solo la palabra de Dios es como una antorcha, es como una luz, ¿no? Entonces, y cuanto más vamos profundizando, cuanto más vamos conociendo, entonces más vamos a entender, más vamos a tener revelación. Dios nos va a ayudar a entender. Por eso dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es como el amanecer del día, ¿no? Entonces, hay un momento que está muy oscuro, ¿no? En la noche,
Pero a medida que va avanzando las horas, ¿no? En la madrugada, empieza a ponerse claro las cosas, ¿no? Toma un tiempo en el que desde oscuro ya eh, pasa gradualmente a hacer más claro las cosas. Entonces, mientras más nosotros estemos atentos a esta palabra profética, más estemos interesados en entenderlo, vamos a entenderlo mejor. Entonces, yo les puedo decir, hermanos, en mi experiencia, ¿no? En muchos años atrás se hablaba de las cosas del fin del mundo, pero había cosas que no se podían entender, no lo podíamos entender, y entonces eso me causaba a mí una inseguridad y temor. Pero en la medida que vamos manteniéndonos, ¿no? Estudiando, profundizando, hoy podemos entender mejor, ¿no? Y eso nos da una seguridad, ¿no? Eso me da una tranquilidad, me da un descanso, ¿no? Acerca de las cosas que van a venir, de las cosas que van a suceder. En este día, hermano, yo quiero brevemente centrarme en un estudio que voy a abrir ahora en el capítulo 6 de Apocalipsis. Si usted está con su Biblia, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 6, en los versículos del 1 hasta el versículo 8, ya, hasta el versículo 8. He estado, he estado estudiando estos capítulos, estos pasajes, con mucha atención y en muchas ocasiones. Y entonces, en un momento de esos, del Señor me ha dado el entendimiento, la revelación de qué es lo que significa estos versículos, y hasta el versículo 8, donde yo recibí esa revelación, ese entendimiento acerca de... Y esto va relacionado directamente con los tiempos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, esto me da a entender, hermano, que los tiempos que estamos viviendo actualmente ya se están cumpliendo eh, en los tiempos actuales que estamos pasando, ¿no? Se están dando cumplimiento. Y entonces, hermano, eso cuando uno vamos entendiendo estas cosas, ¿no? Y entonces ya sabemos qué es lo que está sucediendo, y también podemos saber qué es lo que va a suceder, ¿no? Qué es lo que va a suceder de aquí adelante. Y por lo tanto, cuando sabemos que algo va a suceder, que se van cumpliendo las escrituras, entonces también nos apercibimos, ¿no? Nos preparamos. Y el propósito de que Dios nos ha dado su palabra, la palabra profética, es justamente eso, ¿no? Que nosotros sepamos qué es lo que va a acontecer, ¿no? Y nos preparemos para todo ello, ¿no? Nos preparemos para esos tiempos que ya estamos viviendo, y también lo que va a venir por delante. Apocalipsis es un libro donde el apóstol Juan recibe una revelación eh, en los primeros capítulos, recibe una revelación, ¿no? De quién es el Señor Jesucristo, y también recibe una revelación de cómo Él trata a su iglesia, y también nos revela nos da un pantallazo de cómo es en el cielo, cómo es las cosas allá en el cielo, ¿no? Entonces, en los capítulos posteriores, en los capítulos posteriores, a partir del capítulo 6, entonces encontramos esta palabra que dice así, ¿no? Dice el apóstol Juan: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ¿no? Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Ahora, ¿qué es lo que estaba, no? Dice, ¿qué significan los sellos, no? En el capítulo 5, en el capítulo 5, relata, ¿no? El apóstol Juan recibe la revelación de que estaban los sellos ahí,
y hay en el cielo se registra, ¿no? Un hecho un tanto insólito, ¿no? Que no había alguien digno de abrir esos sellos. Ya no había quien. Y el apóstol Juan dice que él tuvo tanta tristeza y lloraba porque no había quien abra. Nadie era digno. Pero ahí aparece uno que es el mismo Señor Jesucristo, que es el Cordero sin mancha, y todos reconocen en el cielo que Él es digno de abrir los sellos, ¿no? Digno de abrir los sellos. Ahora, ¿a qué se refiere a estos sellos? ¿No? Para entender un poco tenemos que ir a, a Daniel, al libro de Daniel, ¿no? Aunque en esta ocasión no vamos a ir, pero en el libro de Daniel, en los capítulos 9 al 11, está el profeta Daniel recibe una revelación, ¿no? Acerca de las cosas del futuro, ¿ya? Y acerca de los tiempos que va a venir y también Dios le revela a Daniel eh, los tiempos actuales que estamos viviendo. Y entonces en uno de los capítulos dice, ¿no? Le dice Dios a Daniel, ponle sello, ¿no? Porque esto está dado para el fin de los tiempos, ¿ya? Entonces esas cosas que ya estaban dichas allá en el Antiguo Testamento, eh, 500 a 600 años antes de Cristo, eso estaba eh, como sellado, quiere decir como que estaba oculto para la gente de los tiempos pasados, ¿no? Nadie podía abrir. Dios no iba a permitir que alguien abra esos sellos, esas escrituras, esas profecías que estaban ya dadas. Entonces, el apóstol Juan recibe esta visión justamente para revelarnos, ¿no? Que llegado el tiempo de abrir los sellos, entonces en los cielos, mire, en los cielos se desata eh, una, una escena donde hay una búsqueda de alguien ya que ya llegó el tiempo de abrir los sellos, esos sellos que ya mencionamos en el libro de Daniel, y entonces no hay quien abra, pero aparece el Cordero de Dios. Capítulo 5 de Apocalipsis, ¿ya? Y entonces dice la Biblia que a él le conceden, ¿no? Ser digno de abrir los sellos, los sellos. Entonces quiere decir, hermano, que, que el apóstol Juan recibe esta visión justamente para enseñarnos, para revelarnos que en el cielo, ¿no? Cuando llegue el tiempo, llegado el tiempo, Dios ya va a proceder, en el cielo se van a dar las cosas, ¿no? De que se van a abrir estos sellos y que su cumplimiento se va a dar aquí en la tierra. Esa palabra que ha sido dada en otro tiempo se abrió. Entonces, es como abrir una caja que estaba cerrado por mucho tiempo y que llegó el momento de abrirlo para saber, ¿no? Qué es lo que había, cuál era el contenido y entonces y el cumplimiento de lo que allí estaba ya dicho. Y entonces, mis queridos hermanos, llegado el capítulo 6, ¿no? Hay una secuencia de hechos que se dan en el cielo, ¿no? Que se dan en el cielo, y su cumplimiento se da en la tierra, ¿no? Su cumplimiento se da en la tierra, ¿ya? Entonces, de alguna manera el Señor siempre en su misericordia, ¿no? Él no ha guardado nada, ¿no? Él nos ha revelado, por eso su palabra es
tan necesario, hermano, conocer, saber, ¿no? Dice, hermano, ¿no? Primer versículo de capítulo 6, ¿no? Dice, vi cuando el Cordero, Jesucristo, abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Entonces, Dios le da a Juan para que mire, ¿no? Le hace pasar como una película, ¿no? Y le da unas figuras, sale unas figuras en el versículo 2, unas imágenes como una película de ciencia ficción, dice, y miré, dice, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Yo esto por muchos años lo había leído vez tras vez, y creo que rara vez escuché un mensaje acerca de este capítulo. Hay diversas explicaciones al respecto, ¿no? Pero yo quise buscar una explicación más personal, ¿no? Con la guía del Espíritu Santo. Y entonces esto es lo que Dios me ha dado a entender, ¿no? Cuando dice, he aquí un caballo blanco, ¿ya? Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, ¿qué significa esto? Mire, brevemente, hermano, ¿ya? Dice, el caballo blanco eh, significa, hermano, el caballo es un animal de guerra, ¿no? Es un animal donde se usa para ir a la guerra, siempre lo han usado en tiempos antiguos, ¿ya? Pero este era un caballo blanco, ¿no? Que el color blanco significa, hermano, eh, algo así como una pureza digno de creer, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ahora, el que lo montaba, ¿no? Encima del caballo blanco había alguien que estaba, que estaba montado, ¿no? Tenía un arco, ¿ya? Y estaba hablando de un instrumento de guerra, arco, un instrumento de guerra que se usaba en la antigüedad, ¿no? Pero ese instrumento de guerra, ese arco funcionaba con una flecha. Y acá dice no tenía flecha, ¿no? Solo tenía un arco, ¿ya? Entonces, y le fue dado una corona, ¿no? A este ser que montaba el caballo blanco se le dio, ¿no? Tenía un arco y le fue dado una corona. ¿Qué significa la corona? ¿No? La corona significa reinar, reino, ¿no? Corona, ¿no? Está en ese contexto de un reino, ¿ya? Entonces, le fue dado corona, ¿no? Un arco, un instrumento de guerra, ¿ya? Y salió venciendo y para vencer. Ahora, en resumen, ¿qué significa esto, hermano? Mire, significa que no es que va a venir un caballo que lo vamos a ver, no. Ya el sistema, significa el sistema de gobierno que se va a imponer en el mundo, ¿no? Ya hoy se habla bastante de un nuevo orden mundial, de un sistema de gobierno único, donde se habla de una sola religión, una sola moneda, un solo billete y un gobierno mundial, ¿no? Un nuevo orden. Entonces, ya se está hablando de todo ello, ¿no? Entonces, y eso es lo que va a reinar, ¿no? Y cuando dije le fue dado una corona, está hablando justamente de eso, de que este sistema va a reinar en el mundo. Y dice la última parte, salió venciendo y para vencer. Quiere decir que ese sistema se va a imponer, ¿no? Se va a imponer. Y como hoy en día ya ustedes pueden ver, hermanos, hay un sistema de gobierno que se está
imponiendo por la fuerza, ¿no? A como dé lugar. Es por eso que, hermanos, hoy en día estamos viendo, ¿no?, elecciones en todas partes y con ciertas dudas de fraude y todo ello, porque este sistema de gobierno se tiene que imponer, ¿no? Por eso dice el versículo 6, capítulo 2, la última parte, salió venciendo y para vencer. Aquí no está hablando de que probablemente va a vencer, sino tiene que imponerse. Eso quiere decir que este sistema de gobierno, ya este nuevo sistema de regir el mundo, se tiene que imponer, ¿no? Se va a imponer, no va a ser como se llama, por democracia, no, se tiene que imponer. El versículo 2 significa, ¿no?, en resumen, un sistema de gobierno que va a reinar este mundo, el cual se va a imponer, ¿no? Se va a imponer y ya se está imponiendo en muchos países eh, con muchas formas de gobierno, leyes que van contra la Biblia, ¿no? En el versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. En este versículo también nos revela otra imagen de un caballo rojo. ¿Ya? Y al que lo montaba, dice, ¿no?, que le ha sido dado poder de quitar de la tierra la paz, ¿no?, y que se matasen unos a otros. Y hoy en día, hermano, mire, hoy más que nunca, hermano, no hay paz en la tierra. No, no hay paz. Es que ya este sistema ya se impone, ¿no? Mientras se va imponiendo, ahora, para imponer este sistema, se tienen que crear muchas circunstancias, ¿no?, para imponer. Por eso es que, hermano, hoy vemos tanta, tanto alboroto en diferentes partes del mundo y hay hechos que están sucediendo en la naturaleza, como hay lluvias, hay sequías, hay escasez de trabajo, hay escasez de alimentos en otros lugares y la gente con nada está satisfecho. La gente no está satisfecho con nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dice la Biblia en este versículo 4 que al que montaba el caballo rojo, ¿no?, se le ha concedido el poder de quitar de la tierra la paz. Quiere decir que todo lo que estamos viendo hoy en día, ¿no?, la falta de paz, no hay tranquilidad, no hay seguridad, no hay algo en el cual uno pueda estar tranquilo y decir, bueno, qué bueno, qué bien, todo está bien, no hay. ¿No? Y es más, dice que se le ha dado el poder a este ser que se matasen unos a otros. ¿No? Entonces, ¿acaso no vemos, hermanos, en nuestro país, ¿no?, los homicidios, los feminicidios? Es casi de todos los días, ¿no? Es de todos los días, hermano, sin exagerar. Yo creo que usted se da cuenta, hermano, ya la vida no vale nada, ¿no? La vida no vale nada, entonces cualquier rato lo linchan a uno, lo pueden matar, porque hay este espíritu que ha salido, que ha sido desatado
Por eso es que vemos hoy en día, hermano, tanta violencia, tanta protesta, de tanto desorden, ¿no? Porque ya estas cosas han sido soltadas, se abrieron los sellos en el cielo y su cumplimiento se está dando aquí en la tierra. En el versículo 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, en estos dos versículos, ¿no? Nos dice en primer lugar que el tercer ser viviente, ¿no? Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, ven y mira, y salió un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Para qué sirve la balanza, hermano? ¿No? Habitualmente ¿no? Generalmente o casi siempre se usa para mm, dar una medida. Si usted va al mercado, te compra 1 kilo de arroz, compra un kilo de papa o lo que sea, balanza para medir, ¿no? Y por una medida usted paga cierta cantidad de dinero. Y dice el versículo 6, hermano, que 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Ahora aquí necesitamos entender, hermano. ¿Qué significa esto? 2 libras de trigo. Si usted va ¿cuánto representa 2 libras? No, 2 libras significa, representa casi un kilo, ¿no? 2 libras. Podemos decir 1 kilo de trigo por un denario. Ahora, el denario era una medida, una medida de dinero, una cantidad de dinero en ese tiempo, ¿ya? ¿Y cuál era el valor de esa cantidad del denario? El denario era el pago que se le daba por un día de trabajo a un hornalero. Entonces podemos deducir, ¿no? Cuánto se le paga a uno que trabaja el día, un jornalero. Está entre los 100 bolivianos, 120, 150, dependiendo de la especialidad. Pero pongámosle un promedio de 120 bolivianos. Imagínense, hermano, 1 kilo de trigo, 120 bolivianos, ¿no? O dice 6 libras de cebada por 120 bolivianos. ¿Qué significa eso? Escasez de alimentos, ¿ya? Ya hoy en día, hermano, la gente, el mundo está preocupado acerca de la escasez de alimentos que va a haber en los tiempos que vienen, ¿no? ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque hoy los sembrados están siendo afectados ya sea por mucha lluvia o por falta de agua, ¿no? Y esto con el pasar de los meses y los años que vienen por delante, hermano, cada vez va a ser más, va a ser peor, ¿no? La producción de alimentos va a ser, se va a profundizar, ¿no? Entonces va a haber escasez, ¿no? Y llegará el tiempo, hermano, en que alguien por la alimentación, ¿no? Por el pan del día, tendrá que pagar un montón de dinero, un montón de dinero.
Entonces no habrá, no va a haber en los mercados, no va a haber comida, ¿no? Hoy en día, hermano, si usted va a los mercados, tenemos abundancia, ¿no? Tenemos harto, hermano, ¿no? Entonces, esa es una bendición. Pero yo creo que con la abundancia que tenemos todavía hoy en día, hermano, nadie puede imaginarse, ¿no? Nadie puede quizás creer que pudiera haber escasez, ¿no? Aunque de rato en rato vemos escasez de algo, ¿no? Y cuando usted va al mercado, por ejemplo, y pregunta un producto y resulta que está bien caro, usted dice, está muy caro, qué caro, ¿no? Y ya como que hay un desequilibrio. Y ahora imagínese, hermano, que no hubiera, ¿no? No hubiera y tuviera que pagar un montón de dinero. Entonces mucha gente va a sufrir, hermano, por la escasez, va a haber, eso va a generar hambre, nos va a generar hambre. Pero está dicho en la Biblia, hermano, que va a llegar esos tiempos. Y esta palabra está dado, hermano, esos sellos ya se han abierto en los cielos, hermano. Ya el Señor Jesús ya se levantó y Él abrió los sellos y el cumplimiento, hermano, que se está dando aquí en la tierra, ¿no? Todos estos versículos se están dando aquí en la tierra, ¿ya? Ahora, ¿qué más dice, hermano? Mire, ¿no? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 8. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este es un versículo, hermano, que nos revela de, de algo terrible que viene sobre este mundo. ¿Ya? Eh, Dice, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. ¿No? El que estaba encima de ese caballo amarillo tenía un nombre, su nombre era muerte. Y uno puede imaginarse un caballo amarillo. Ahora, en la realidad, hermano, ¿y usted se puede imaginar un caballo amarillo? Nunca hemos visto un caballo amarillo. No hay un de ese color. Pero ese color significa algo. Siempre, cuando una persona está enfermo o tiene alguna enfermedad, ¿no? El color de la piel revela, ¿no? Y es medio amarillo, medio pálido. Entonces, cuando vemos una persona con esas características, uno puede darse cuenta que tiene alguna enfermedad, está afectado por algo en su cuerpo, ¿no? Entonces, el caballo amarillo significa eso, ¿no? Entonces, las palabras posteriores nos pueden confirmar eso. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, ¿no? Mucha gente que se enferma o la enfermedad, ¿no? Por consecuencia, lleva a la muerte, ¿no? Si no es tratado en su momento, si no es tratado a tiempo, ¿no? La enfermedad al final puede llevar a la muerte a cualquier persona, ¿no? Entonces, dice, y el Hades le seguía. Ahora mire, y le fue dada potestad, dice, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, esto me hace pensar, hermano, que este ser o esta condición que se va a dar, ¿no? Y que ya se está dando, ¿no? Cuando dice que le ha sido poder, ¿no? Le ha sido dada poder a este ser sobre la cuarta parte de la tierra, ¿no? De la tierra. Podemos decir cuarta parte de la humanidad, ¿no?
Entonces, dice, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Usted puede imaginarse, hermano, ¿no? ¿Qué nos revela esto? ¿No? Que mucha gente va a morir, ¿no? Mucha gente va a morir, ¿no? Algunos, miren, con espada, quiere decir, ¿no? Cuando habla de espada está hablando de, ¿no? En guerra, ¿no? Va a haber enfrentamientos armados, ¿no? Y muchos van a morir en esos combates. También va a haber, ¿no? Mucha gente va a morir de hambre, como decíamos en los versículos anteriores, ¿no? Por la escasez de alimento, mucha gente va a morir de hambre, ¿no? Y también otros van a morir, dice, con mortandad. ¿Qué significa esto? ¿No? Van a morir por, por diversas enfermedades, peste, que se están dando ya y que se van a dar más todavía. Ya se anuncia, ¿no? Algunas noticias que viene, que este virus que hemos pasado o que estamos todavía, no ha pasado en realidad, ¿no? Va a ser, ya más adelante va a ser peor, ¿no? Se anuncia, se habla de todo eso, ¿no? Entonces quiere decir, si la Biblia dice que mucha gente va a morir, ¿no? Ah, con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, ¿no? Entonces, hermano, eso es lo que ya estamos viendo suceder, ¿no? Entonces, hermano, mire, para resumir, hasta ese versículo yo he podido entender de esta forma. Lo que viene por delante, los versículos posteriores, aún yo estoy tratando de entenderlo mejor y en alguna otra ocasión vamos a estar profundizando también los versículos posteriores. Pero todo lo que menciona en este capítulo de versículo 1 hasta versículo 8, hermanos, ya lo estamos empezando a ver, ¿no? Entonces, hermano, mire, eh, solo tenemos que entender, ¿no? Que estar atentos, por eso segunda Pedro decía que hacéis bien ustedes en estar atentos a esta palabra profética, ¿no? Para ir entendiendo cada vez mejor, ¿no? De cómo son las cosas. Y qué bueno que el Señor nos da, hermano, esta palabra. Mira, ahora yo para terminar, hermano, quiero ir a San Mateo capítulo 24, San Mateo 24. El Señor Jesús, antes que Juan recibiera esta revelación, ya lo había dicho también, ¿no? Lo había dicho y había mencionado algo relacionado con el capítulo 6. En el San Mateo capítulo 24, versículo, eh, el versículo 7, más, más propiamente, ¿no? El versículo 7 dice, mira, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares, ¿no? Y todo esto será principio de dolores, ¿no? ¿Dónde nos encontramos, hermanos? Nos encontramos en esta parte, hermano, ¿no? Nos encontramos, ¿no? Y uno a veces, ¿no? Queremos saber, por ejemplo, cuándo será la venida del Señor, ¿no? ¿Cuándo el Señor viene o qué es lo que va a suceder? O cosas así, hermano, ¿no? Entonces, por la palabra, hermano, que Dios nos ha dado, podemos saber exactamente, hermano, en qué parte de tiempo de Dios estamos, ¿no? En qué lugar estamos. Y según la Biblia, hermano, ya podemos ir entendiendo que ya estamos, hermano. Los sellos se han abierto en el cielo, ¿ya? En el cielo se abren los sellos y su cumplimiento de lo que dicen los sellos se dan en la tierra. Y el Señor Jesús también en Mateo 24 dice claramente, ¿no? Nación contra nación, reino contra reino, ¿no? Entonces, hoy, hermano, en un
país, ¿no? En una nación, ¿no? En un país hay tantas, ¿no? Hay, hay una división, hermano, ¿no? Hay lo que se le llama, hermano, ¿no? Los oficialistas, los opositores, y hay una brega, hermano, entre esos grupos, ¿no? Que nunca están de acuerdo, hermano. Nunca se puede estar de acuerdo. Y hoy más que nunca esos aspectos se profundizan, hermano, y se van a profundizar más, ¿no? Y dice también reino contra reino, ¿no? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Este, pelea de unos contra otros. No hay paz, no hay paz. Y en Apocalipsis hemos visto, hermano, que sale este ser montado en un caballo rojo, que se le da el poder para quitar la paz del mundo. Entonces, y aquí en este versículo el Señor Jesús también está dando a entender, ¿no? Nación contra nación, reino contra reino. Y no solo eso, también ¿no? Él ya había dicho, ¿no? Años antes que Juan, habrá peste. ¿Qué es una peste? Son enfermedades, son esos virus, son toda clase de enfermedades. Si usted va a los hospitales, hermanos, los hospitales están llenos de gente que está padeciendo alguna enfermedad. Y ahí están llenos no hay espacio en los hospitales hoy en día, hermano, ¿no? Ahora dice, habrá pestes, ¿no? Y hambres, ¿no? Hambre, ahí está, ¿no? Lo mismo que ya el apóstol Juan, ya lo leímos en Apocalipsis, hambre. ¿Por qué? Imagínense, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. Jesús ya lo había dicho. Y no solo eso, el Señor Jesús dice, y habrá terremotos en diferentes lugares, hermano, ¿no? Y eso se está dando ya, hermano, en el mundo que vivimos, ¿no? En nuestro mundo, en esta tierra se están dando todas estas cosas, ¿no? Y en el versículo 8 dice, hermano, San Mateo capítulo 24, y todo esto será principio de dolores, ¿no? Será principio de dolores. Ahora, hermano, yo me preguntaba, ¿no? Y decía, ahora, nosotros los cristianos, no sé si usted se ha preguntado, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, vamos a ver todo esto, cuándo nos vamos a ir, cuándo vamos a ser arrebatados, porque lo que esperamos, hermano, nosotros es el arrebatamiento, que salir de esta situación, ¿no? Entonces, hermano, yo no sé si a alguien tal vez no coincidirán conmigo, pero yo creo que parte de todo esto que está dicho en la Biblia, en esta parte, lo vamos a vivir, ¿no? Lo vamos a vivir, vamos a verlo. Pero también tenemos la seguridad que en medio de esta situación Dios es el que nos va a sostener, Dios es el que nos va a guardar, ¿no? Él nos va a sustentar, ¿no? Entonces, hermano, todo lo que viene es para el mundo sin Cristo, para aquellos que rechazaron a Jesucristo. Probablemente nosotros vamos a tener que pasar un tiempo, vamos a estar viendo todas estas cosas, pero en un momento, hermano, menos esperado, Dios nos va a sacar de esta situación, porque de ahí en adelante, hermano, mire, las cosas van a ser mucho peor, ¿no? Este sistema de gobierno que se está dando en el mundo, hermano, que se tiene que imponer, ¿no? Entonces, según en la carta a los tesalonicenses, ¿no? El momento que se imponga en su totalidad, nosotros ya vamos a partir, o sea, el Señor nos va a sacar, eso es lo que dice, eso lo vamos a ver en otro tiempo, pero es muy importante, hermanos, saber que nosotros tenemos esta palabra profética, segura, y sabemos lo que va a acontecer, por lo tanto, hermano, tenemos que prepararnos, no podemos bajar la guardia. Este es un tiempo muy bueno que Dios nos ha dado. Gracias a Dios por su palabra, hermano, que nos da una certeza, una seguridad, ¿no? Yo espero, hermano, que usted haya sido bendecido, quizá algunas dudas,
Si usted tiene alguna interrogante, alguna pregunta, hermano, usted puede convocarnos y podemos ah, seguir estudiando. ¿Ya? Dios me los bendiga, hermanos. Dios los bendiga en este día. Espero que usted esté bien en casa, con la familia, preparando su almuerzo, esperando la hora del almuerzo. Y yo espero que este estudio, hermano, le haya traído un entendimiento acerca de los tiempos que estamos viviendo. Damos gracias a Dios por su palabra y la revelación que Él ya nos ha dado para estos tiempos. Dios los bendiga, hermano.